en esta tarde tengo el reto de conversar con todos ustedes referente a qué, los desafíos éticos, sociales y legales de las inteligencias artificiales. ¿Y quién soy? Su nuevo amigo a partir de hoy, Juan Medina. Pertenezco al equipo de CDN Canal 37, pero también soy parte del staff que está trabajando con ustedes el día de hoy en el CodeCamp Evolve. Entonces, hay algo simple. Estamos en República Dominicana. I don't need to speak in English, right? Todo el mundo entiende muy bien el español. Entonces, vámonos con este punto. Lo primero que quiero que sepan es que en la actualidad estamos viviendo una nueva revolución industrial. La mayoría de personas hablan de que por ahí viene la cuarta revolución industrial, pero no es así. Ya nosotros hace mucho tiempo estamos pasando por esta cuarta revolución industrial y con ella trae distintos cambios. Cambiamos la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que trabajamos, la forma en que socializamos. De hecho, muchos de ustedes ya no se imaginan una vida sin el celular, ¿verdad que no? Una vida sin el internet, una vida sin conexión a esta red de redes o simplemente a la red social. La mayoría de ustedes, de seguro, algún día han salido de sus casas y se les ha olvidado el celular y prefieren devolverse a buscar el celular, ¿verdad? A diferencia de que si se le queda la cartera, lo que hacen es que le dicen a un amigo, oye, préstame dinero que se me quedó la cartera en la casa. Porque somos nomofóbicos. Somos personas que tenemos fobia a no estar con el celular. Siempre queremos tener ese celular en la mano. Y con el avance de las tecnologías y la inteligencia artificial se presentan situaciones que a veces nos dejan con la boca abierta. Esta imagen es de enero de este año. Eso es en el CES del 2023, el Consumer Electronics Show, que se celebra todos los años en Las Vegas. Y yo estoy caminando entre los pasillos y veo este grupo de robocitos y uno me dice, I wanna take a selfie. Y yo me quedo como que, ok, ¿quién está controlando el robocito? Simplemente una cámara frontal reconoce rostros y le dice que quiere tomarse una selfie. Y dependiendo la expresión del rostro, o sea, estamos hablando de identificación biométrica de estos aparatos sin autorización previa mía, él reconoce que yo he asentido, sonreí y se paran los dos robocitos al lado mío a tomarse la selfie. Por ahí comienza el asunto. ¿Sorprendente? Sí. Extraño, en esta época no. Otra de las cosas que quiero que entiendan es que vivimos en un nuevo modelo de sociedad. La sociedad es un ente viviente, así como nosotros, así como usted, caballero, que estamos en constante evolución y desarrollo, que no nos mantenemos estancados. Y como es un ente viviente, también evoluciona. Y estamos en la actualidad del capitalismo de vigilancia. ¿Y qué se conoce como el capitalismo de vigilancia? Antes yo no lo entendía. Las compañías, las grandes multinacionales, realmente controlan más de lo que nosotros pensamos. De hecho, ellos hasta construyen los gobiernos. En la actualidad, usted puede estar sentado con su amigo, con su amiga, con su pareja, conversando, y dicen, wow, después de esa comida lo que quiero es un dulcito, ¿verdad? Y cuando coge el celular y entra a las redes sociales, ¿qué es lo primero que le salen? ¿Una promoción de qué? De dulcitos. Entonces, como vivimos en esta nueva sociedad de vigilancia, en el capitalismo de vigilancia, estos sistemas están implementados para captar toda la información que pueda de nosotros, de los usuarios, supuestamente para mejorar la experiencia de los usuarios, realmente. Entonces, a través de la mejora de la experiencia de los usuarios, va captando todas esas informaciones para posteriormente hacernos recomendaciones de las cuales nosotros nos sentimos agradecidos, ¿cierto? Pero ahí es donde viene el problema más grande. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es o cómo parte el uso de la inteligencia artificial y cómo se compara con la parte humana. Vamos a poner el ejemplo del modelo de la caja negra, ¿verdad? El modelo de la caja negra, un sistema informático en el cual un paquete de información, una gran cantidad de información es cargada en ella. Esa información, la inteligencia artificial, dependiendo de la programación que posea, puede procesarla y nosotros posteriormente obtener los datos, ¿verdad? Imagínense que se carga la Big Data, toda esa información que está en la Internet en un sistema de procesamiento cuántico. Esa inteligencia artificial, dependiendo cómo el programador haya programado esos algoritmos, vamos a tener un resultado, ¿verdad? Pero usted, señor compañero que está acá sintiendo, si toda esa información
se le puede pasar a usted. ¿Usted puede darnos el resultado de alguna pregunta que le hagamos? Es difícil. Por eso la inteligencia artificial ha tenido tanto éxito en la actualidad, porque normalmente nosotros con nuestro talento humano no somos capaces, como dice ahí, de interpretar la cantidad de datos que se puedan suministrar a una inteligencia artificial, ¿verdad? Pero también hay algo, dependiendo ese tipo de programación que tenga la inteligencia artificial, puede hacer cosas que se esperen o no. Sorprendentemente eso es verdad. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, a medida de que va evolucionando, los algoritmos van desarrollándose o evolucionando. Hay una historia muy conocida y por eso le puse el logo de Facebook ahí. Hace unos años Facebook comenzó a desarrollar inteligencia artificial para competir con una gran compañía propiedad de Microsoft, que se conoce como OpenAI. Ustedes la conocen, estoy segurito. Y entonces ese desarrollo de Facebook fue excelente, sorprendente. Ellos desarrollaron 2 sistemas de inteligencia artificial que tenían que comunicarse a través de un lenguaje que ellos diseñaron exclusivo para esa inteligencia artificial. Al pasar el tiempo, la inteligencia artificial 1 se estaba comunicando con la inteligencia artificial 2. ¿Cómo se estaba comunicando con ella? Con un lenguaje propio, el cual los desarrolladores no entendían absolutamente nada de lo que estaban hablando. Entonces, yo me estoy engranojando, eso es totalmente emocionante, pero también terrorífico. Aquellos que se desarrollaron en una época en la que recordaban Skynet, que recordaban a Terminator, quizás se pueden poner un poco nerviosos con esta situación, porque estamos hablando de una realidad palpable en nuestra época, de que un sistema de información matemática compuesto por una secuencia de programación tome sus propias decisiones. Y ahí es donde viene el dilema. Algoritmo, para el que quizás no tiene el conocimiento exacto de lo que es un algoritmo. Un algoritmo es una secuencia de programación finita, ¿verdad? Una secuencia de códigos que tiene una limitación, que indica hacer algo en específico. Y entonces, con una gran cantidad de algoritmos, se obtiene que, ¿cuál es desarrollador aquí? Levante la mano. Esos desarrolladores, qué bueno, todos, de verdad que sí. Se obtiene que un programa, porque usted a través de esa secuencia de código le dio las instrucciones de hacer o no hacer algo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene lo lindo del caso. A través de los algoritmos, este señor que está acá, y de los algoritmos de una plataforma que en esa época tenía más de 2.700 millones de cuentas, no vamos a decir de usuarios, de cuentas, porque había muchas cuentas falsas en esa época, se utilizaron los algoritmos para poder controlar la toma de decisiones de un grupo focalizado. Miren cómo la inteligencia artificial que está aplicada a través de sistemas simples puede controlar la decisión de las masas. Eso es algo que quizás a muchos de ustedes dicen, pero eso es normal, lo hacemos a través de la programación y del uso de las redes. Pero también es preocupante. Lo que quiere decir es que hemos perdido el libre albedrío, la voluntad de decidir por nosotros mismos, de que somos influenciados a través de estos medios electrónicos. Piensen eso. Entonces, la inteligencia artificial no es más que una de las ramas del campo de la informática que se encarga de ¿qué? De hacer tareas parecidas a los seres humanos. Que si fueran los seres humanos que tuviéramos que realizar esas tareas, tuviesen que tener cierto grado de inteligencia. Por eso, muchas personas en la actualidad están súper emocionados con la versión 3.5 de ChatGPT, que es gratuita, porque muchos de ellos lo único que tienen inteligente es el celular y el acceso a ChatGPT. ¿Se han dado cuenta? Es gracioso, pero es una realidad. ¿A razón de qué? De que entran a ChatGPT y solicitan cientos de cosas para poder lograr resultados que posteriormente se lo adjudican como una propiedad. Vamos a darle un ejemplo. Muchos de ustedes en las redes sociales ponen frases súper chulas, o un grupo de mujeres súper hermosas mostrando sus bumpers atrás, bendecida con Dios, estructurada por el cielo y el espacio. Muchos de esos mensajes son solicitados directamente a ChatGPT, y la mayoría de nosotros nos damos cuenta, porque ChatGPT tiene una forma específica de dar respuestas a las preguntas. Y ChatGPT también parece dominicano. ¿Saben por qué ChatGPT parece dominicano? Porque ChatGPT, aunque no tenga la razón y no tenga nada que decir, como quiera dice algo.
Y ahí es donde vienen los problemas mayores de este tipo de situación del uso de la inteligencia artificial. Ahora viene la parte que como docente de Derecho me encanta trazarles y comunicarle a todos ustedes. Nosotros tenemos estos gozos de libertades gracias a algunos acontecimientos en la historia que nos permitieron tener esta capacidad de poder hacer lo que estamos haciendo el día de hoy. Comenzando con esto, Revolución Francesa, 1789. ¿Cuál de ustedes tiene un vago recuerdo de lo que aconteció en esa época o lo que significó la Revolución Francesa? No se rían, que él tiene toda la razón. Realmente ese fue el momento de la historia en el que comenzó a surgir lo que hoy conocemos como democracia, la caída de la monarquía y la división de los poderes del Estado. Al que le mocharon la cabeza, así como usted dice, se llamó Luis, que fue el rey Luis, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Va y cabeza, y entonces en toda Europa comenzó a correrse el rumor de que esto había sucedido, y por eso comenzaron estas libertades y derechos individuales gracias a la Revolución Francesa, como por ejemplo el derecho a la libertad de expresión, o sea, usted decir lo que piensa siempre y cuando no le afecte los derechos de terceros, derecho a la libertad de defensa, entre otras tantas cosas. Pero como el tiempo es continuo, otros acontecimientos en la historia también marcaron la oportunidad de vivir como vivimos en la actualidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48, donde también se establecían derechos a la privacidad. ¿Cuántos de ustedes piensan que realmente tienen privacidad? Se lo dejo de tarea. En realidad se presume que son derechos inalienables, derechos que nosotros no podemos enajenarnos, regalarlos, otorgarlos a nadie. Derechos que están amparados por la Carta Magna, por nuestra Constitución, derechos constitucionales, ¿verdad? A partir del artículo 44 de la Constitución de la República Dominicana se establecen parte de estos derechos constitucionales o derechos fundamentales del individuo. Entonces, si nosotros gozamos de esos derechos, ¿por qué a medida de que avanzamos estamos perdiendo esos derechos a través de no el mundo material en el que nos encontramos, sino de nuestra identidad digital y del mundo en la virtualidad? A nosotros nos encanta hablar de metaverso, nos encanta hablar de realidad virtual, nos encanta estar conectados en este mundo binario. Pero tenemos que entender que como en este mundo material existen reglas de comportamiento, de igual manera en ese mundo estamos obligados a comportarnos con ciertas condiciones. Pero ¿dónde están esas condiciones establecidas? Ahí es donde viene el problema mayor, que normalmente la ley lo que no está prohibido está permitido. Entonces, los derechos en la actualidad, en este mundo de las tecnologías, deben de evolucionar para proteger lo más importante del universo después de Dios. ¿Qué es lo más importante del universo? ¿Quién me dice? Dígame. Nosotros mismos. Diga. En definitiva, nosotros somos el cerebro. Yo no he visto ningún descerebrado que pueda, bueno, sí he visto descerebrado que puede moverse. Dígame. Yo creo que ahí no estamos de acuerdo, pero podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Bien. Entonces, hay muchas situaciones que nosotros no entendemos que lo más valioso que tenemos es esto. ¿Por qué ustedes están acá en este momento? Porque están trabajando esta. El cerebro es lo más importante. A medida de que vamos adquiriendo conocimientos, nos vamos desarrollando. Y esos conocimientos nos hacen ser una persona totalmente distinta a la que éramos hace unos minutos atrás. Pero de igual manera, estas tecnologías intervienen en nuestro cerebro. Y ustedes dirán, ¿y cómo las nuevas tecnologías pueden intervenir nuestra capacidad de pensamiento? ¿Quién fue que hizo? A mí me sorprendió sobremanera que se hizo un anuncio hace casi 2 meses de que Estados Unidos dio luz verde para comenzar a hacer pruebas de Neuralink en seres humanos. Y les digo por qué realmente me sorprendió. Porque ustedes y yo estamos claros de que eso estaba pasando hace mucho, ¿verdad? De que solamente se había hecho público la prueba en primates, ¿verdad?
la prueba en primates, en el cual él jugaba y cada vez que hacía ciertos movimientos en un Atari, ninguno de ustedes jugaron Atari, yo sí. El caso es que cada vez que él hacía algo correcto, era a través del sistema de programación. Pero ¿qué establece el señor Elon Musk? De que Neuralink, para las pruebas, todo aquel que quiera entrar en esas pruebas lo va a hacer de manera gratuita, pero debe de tener ciertas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, que tiene que tener algún problema motriz. ¿Y cuál era el problema motriz? Puede ser cuadrupléjico, parapléjico, porque este sistema de Neuralink, estamos hablando de un sistema que también está trabajado con un soporte de inteligencia artificial, es un chip integrado en la corteza del cerebro que le permite comunicar la máquina con el pensamiento. Y también esa integración del chip en el cerebro le conecta al sistema nervioso del individuo para que los impulsos eléctricos que dejaron de funcionar por un fallo genético, degenerativo, etcétera, etcétera, volviera a funcionar. Señores, estamos hablando de que la evolución de máquina a ser humano ya casi está a la vuelta de la esquina. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo amigos que he visto, muchos amigos conocidos. Imagínense que yo estoy aquí parado hablando con ustedes con la necesidad de un micrófono. Con Neuralink en unos años nadie va a estar abriendo la boca, solo nos vamos a comunicar con el pensamiento. Yo pienso y digo, hola Jonathan, ¿cómo estás? Y Jonathan lo recibe automáticamente. La famosa telepatía del ser humano a través de la integración máquina-humano. Pero no solo eso, a través de esta evolución de las tecnologías, también el ser humano podrá hacer cosas maravillosas, antes quizás impensables, o simplemente hasta de una película de ciencia ficción o de los muñequitos Jetson que muchos de ustedes no vieron, ¿verdad? Entonces ahí viene la parte de la ciencia, la computación, la ética, la bioética y el derecho, que nunca se debe dejar atrás, al contrario, debe de evolucionar acorde o antes de que estos acontecimientos sucedan, para poder prevenir los inconvenientes que se presenten y dirimir los conflictos, porque nosotros somos entes que tenemos que vivir acorde a reglas. Señores, ustedes como programadores saben que si no ponen la secuencia de código correcta, automáticamente le da ¿qué? Un error. Y ese error, para poder después depurar el error, ¿cuánto tiempo deben de durar haciéndolo? Un ratico. Y ese ratico cuesta mucho trabajo. Entonces, ¿por qué no mejor seguir las reglas para que las cosas estén bien? Entonces, ¿qué es la neurociencia? Es el estudio del sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso es quien se encarga de mantener esta comunicación de la capacidad cerebral, porque trabajamos con neuronas y las neuronas trabajan ¿con qué? Con un sistema eléctrico. Ahora viene este punto, la neuroética. Señores, eso me dejó frío a mí hace unos años cuando vi que estaban hablando de eso. La neuroética es la parte de la bioética que surge de la reflexión y deliberación de los conocimientos adquiridos con el progreso de la neurociencia, relación mente humana y el comportamiento y la identidad del propio ser. ¡Wow! Eso es algo casi filosófico, ¿verdad? Pero muchos de nosotros nos hemos sentado en algún momento de nuestra vida solos, pensando la razón del por qué existir y cómo lograr ciertas cosas que queremos. Eso se conoce como meditación, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos estado pensando cómo lograr alcanzar metas que nos hemos propuesto, ¿verdad? Y a través de ese pensamiento podemos evolucionar. Hay algo que les digo a mis estudiantes siempre. Cuando estoy conversando con ustedes, préstenme atención, pero dúdenlo todo. No me crean ni siquiera a mí. Tampoco crean lo que ustedes a veces piensen, porque la única forma de crear conocimiento es dudando, investigando, y de esa manera se crea un conocimiento total. Pero para poder entender algo del por qué la inteligencia artificial tiene que tener ciertas condiciones y parámetros en la medida de lo correcto, hay que entender el principio de las cosas. Porque normalmente la parte ética o la brújula moral que posee una inteligencia artificial está estrictamente vinculada a la moralidad de su programador. ¿O no es así? Porque la secuencia de códigos que es dada por esa persona es la que asume la inteligencia artificial de manera inicial, ¿verdad? Porque nosotros en algún momento de la historia
vimos Avenger, ¿verdad? ¿Y qué pasó antes de que saliera Visión? Que esa inteligencia artificial estaba tomando sus propias decisiones muy alejada de las instrucciones iniciales. Entonces, a ustedes, yo les pregunto, ¿en algún momento escucharon lo que son los valores? ¿Qué son los valores? ¿Alguien me dice? Aquí hay mucha gente inteligente. Ay, qué bueno que son programadores la mayoría y no abogados. Miren algo, los valores no son nada más que cualidades individuales que forman el carácter del individuo. Y esa mayoría, ese cúmulo de valores, vienen dados desde el momento mismo de la concepción y que posteriormente vamos adquiriendo en la familia, en el círculo de amigos, en la universidad. ¿Estos valores cuáles son? Por ejemplo, el respeto, la solidaridad, ¿verdad? La empatía, el amor es uno de los valores principales que deben de existir. Esos valores no lo puede poseer una inteligencia artificial porque son carentes de emociones o sentimientos. Y esas emociones y sentimientos son propios y exclusivos de nosotros los seres humanos. Entonces, la brújula moral de cada individuo está dada a medida de que posee una cantidad de valores específicos, ¿verdad? Y esa brújula moral de las decisiones que pueden tomar estos sistemas están vinculadas a esa brújula moral de esa persona que desarrolló los códigos. Y la moral no es más que cuando usted veía a los muñequitos que le salía el diablito y el angelito de un lado y otro, es lo que nos permite entender cuando algo está bien o algo está mal. Entonces, la parte ética que todos debemos de entender es la manifestación de esa moral. Porque, por ejemplo, mi tocayo Juan aquí adelante puede estar pensando, wow, mira esos tenis que tiene Fernando al lado mío, o sea, tan blanquito, déjame pisárselo para ensuciárselo. Mira, casi lo hace. Él puede estar pensándolo, pero eso es un dilema moral que él tiene dentro de sí. Hasta que él no levanta el pie y lo pisa y lo ensucia, no demuestra la persona ética que hay dentro de él. La ética no es más que la manifestación de la moral de los individuos a través de las acciones propias, el accionar. Entonces, esta parte de la deontología que comparto con todos ustedes es lo que se debe de tener ustedes como programadores. La deontología es el deber de hacer en una profesión. Ahora se los voy a aplatanar. Deontología es una de las ramas de la filosofía que se encarga de establecer los deberes en las profesiones. Entonces, ustedes como programadores tienen un deber de realizar todas las funciones de manera ética y correcta, basadas en los lineamientos y las solicitudes que ustedes tengan. ¿Cuántos de ustedes les ha tocado desarrollar un sistema y de manera intencional han dejado un backdoor? No respondan. No respondan. Déjame ayudarlo. ¿Cuántos de ustedes han desarrollado un sistema y han dejado un backdoor a solicitud de su contratante? ¿Cómo que no, Juan? Fue a solicitud de ellos que ustedes la dejaron, no de manera intencional, ¿verdad? Su empleador solicitó el sistema y también solicitó un backdoor para que ustedes puedan dar un servicio y soporte remoto. Es por esa parte, ¿verdad? Es por esa parte que ustedes tienen que entenderlo. Entonces, la deontología, ustedes tienen que siempre deber hacer lo correcto. Ahora bien, en derecho, ¿cuántos de ustedes día a día escuchan no el derecho, no que la ley debe de ser tal cosa? Pero el derecho no es más que esto. El derecho es el orden normativo de la conducta de los individuos en la sociedad, emanada de una autoridad competente que posee un carácter coercitivo y sancionador. Ahora de nuevo se lo aplatano. En todo espacio donde coincidamos nosotros, los individuos, parte de una sociedad, deben de existir reglas para poder cohabitar de una manera pacífica y sin conflicto. Y si se origina un conflicto, debe de existir una manera de dirimir o de solucionar dichos conflictos. Y no solo se traspola la parte material, también debemos de transportarlo al mundo de la virtualidad. Y hablamos de la virtualidad como si fuera algo mágico, pero ya no es mágico. Es algo palpable
como ponerte un quest o simplemente conectarte a ese famoso metaverso, ¿verdad? Entonces, a través de este conjunto de reglas y de normas, nosotros tenemos que comportarnos. Pero ¿quiénes son los encargados de establecer las reglas y las normas? ¿Quién me dice? En un estado es el poder legislativo quien hace las reglas. Pero en un mundo donde la virtualidad, el código binario es quien controla, ¿quién establece las reglas? Mucha duda, ¿verdad? Ahí es donde viene el trabajo de todos nosotros. La parte del desarrollador, los creadores, las mismas instituciones que se encargan de crear estas tecnologías tienen que asumir responsabilidades antes, durante y después de cualquier inconveniente que alteren el status quo. Bien, vamos a ponerle un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes les gusta el Tesla? ¿A cuántos de ustedes? A todito nos canta el Tesla, ¿verdad? Pero imagínate que estoy como cualquiera de ustedes que ha bostezado ahora, pero que sé que fue por la comida, no porque esto está aburrido, ¿es verdad? Que están en su Tesla y deciden echar un sueñito y dejan que el Tesla conduzca, ¿verdad? Pero imagínense que ustedes se han dormido y en estos semáforos que siempre funcionan excelente en nuestro país, uno de ellos se pone en rojo y el Tesla choca a una gente y la mata. ¿De quién es la responsabilidad civil? Responsabilidad civil es dinero. El Tesla está a nombre de Félix. Félix es el que tiene que pagar los cuartos. Pero el que se durmió fue Fernando, que estaba ahí adentro. ¿De quién es la responsabilidad penal? ¿De Fernando, que se supone que iba manejando, o del sistema automatizado que iba conduciendo el Tesla? Óyelo a él, yo estoy confiando en ti. Dígame. Eso que dijo, que ya yo no me acuerdo de por qué derecho, pero como lo mencioné ahorita, debido a la carencia que tiene una computadora, no se le puede dejar cierto tipo de decisión. Ok, el Tesla lo mató, ya, lo chocó también. Pero al final de la patada, la culpa, la vendría teniendo que desde el punto de vista, la culpa la tendría la vendría teniendo. Para que se durmió, Fernando, por dejarle, qué sé yo, una autonomía que no debía dejarle a la computadora. O sea, yo diría que es complicado. Por eso la pregunta, si fuese fácil, no se le hiciera. Es complicado. Ahorita tal vez veo muchos factores que influyen para una parte de la razón. Pero habría que ver qué tantos factores influyen para determinar si sobre qué va a la responsabilidad. Por ahí hay que ver el asunto. En el 2015 hubo una encuesta, no estoy seguro de la empresa que la realizó, pero fue libre, la principal, sobre ciertos sucesos que la inteligencia artificial para este momento que estamos ahora debía tener resueltos. Todavía no se solucionó porque se encontró una nueva problemática al final del efecto. Esa encuesta era sencilla, tenía unos carritos y tenía situaciones en las que debía la persona como declarar qué hacer cierta bajo esa misma circunstancia. Una era, mira, un vehículo está fuera de control y hay una avenida y está cruzando un señor de edad muy avanzada y un niño. ¿Cuál de los dos debería el vehículo inclinarse para evitar la muerte de ambos? Entonces, en ese momento, Ahí es donde viene el problema, y disculpa que te interrumpa, Hilary, ¿verdad? Tú tienes toda la razón, porque es que ahí es donde interviene el derecho de manera principal y también la capacidad de toma de decisión. Señores, lo que nos diferencia totalmente de la inteligencia artificial es la capacidad de toma de decisiones, ¿verdad? La voluntad individual. Entonces, la responsabilidad penal en este caso sobrecae en Fernando totalmente, aunque debería de ser una responsabilidad compartida. Por eso la importancia de legislar. ¿Cuál fue el problema? Que quizás el semáforo falló, que quizás el internet le falló. ¿Vamos a culpar a quién? ¿Al TIS? ¿Vamos a culpar a Claro por ese tipo de acontecimientos? No. Entonces, normalmente se dirige a la parte del derecho común o al derecho civil que establece las condiciones de cierta responsabilidad. Vamos, Juan, cortito, porque ya me están haciendo señas. Verdad, vamos a meter preso a Félix. El que iba...
al que va manejando. Al dueño solamente tiene responsabilidad económica. Bien. Si tienen preguntas, síganme en las redes sociales, Juan Medina RD. Bien, entonces vamos a avanzar. ¿Qué son los neuroderechos y por qué hay que prestarle tanta atención? Esta es la parte de los derechos de la capacidad de conocimiento, ¿verdad? Es el nuevo marco jurídico internacional que representa la mayor parte de estos derechos humanos destinado al cuidado de la capacidad cognitiva, o sea, la parte del cerebro. Y uno de los neuroderechos que tenemos que cuidar sobremanera es el derecho a la identidad personal, señores. Normalmente nosotros vemos que en los medios electrónicos siempre se trata de utilizar la identidad digital para poder tener beneficios y accesos. Recuerden que hace unas semanas o unos meses en Europa había un grupo, que no voy a mencionar el nombre, se te paraba al frente y te decía, oye Starling, te doy 500 euros por escanearte la cara y el iris. Y tú por 500 euros tú lo dejas que te escanee, que te haga un molde entero, ¿verdad? Pero ahí ellos están secuestrando tu identidad personal, identidad digital. Tú utilizas tu rostro para desbloquear tu teléfono. Tú utilizas tu huella digital para acceder a tus bancos. Entonces, de manera inintencional, estamos otorgándole a las multinacionales nuestra identidad personal a través de la digitalización de nuestros rasgos. Señores, gemelos idénticos no tienen una huella dactilar idéntica uno de otro. Tampoco los rostros. Pocos casos he visto que algunos rostros de gemelos idénticos pueden desbloquear un teléfono. Muy pocos. Juan, rapidito, dígame. Las preguntas al final, anótala por favor, que fue que ya me hicieron señas. Entonces, el derecho al libre albedrío. Tenemos que cuidar que este derecho al libre albedrío en los medios electrónicos, tecnológicos, telemáticos, informáticos, se mantenga. Porque si Dios, que es el Todopoderoso, nos dio la oportunidad de tomar nuestras propias decisiones, ¿por qué nosotros nos vamos a esclavizar a través de un contrato electrónico a simple clic, de una ventanita que salga y diga aceptar y cancelar? ¿Por qué? Se lo dejo de tarea. Otro es el derecho a la privacidad mental. Miren el ejemplo que lo utilicé, que normalmente las compañías utilizan la experiencia del usuario para saber lo que nosotros queremos, nuestras necesidades. Eso tiene que ver con nuestra privacidad mental y ahora con la evolución de las nuevas tecnologías va a ser mucho más difícil. El derecho al aumento de la neurocognición. Recuerden que le dije que he conocido personas que lo único que tienen de inteligente es el celular, porque muchas personas dejan que estas nuevas tecnologías piensen por ellos y ahí es donde viene este problema, que lo voy a decir más adelante. También el derecho a la protección de sesgos. Señores, hay momentos en que la individualidad se marca y se traza. Una de las cosas que más me gusta de las tecnologías es que ya en la actualidad es asequible para toda clase de personas, sin importar su nivel socioeconómico, sin su capacidad, etcétera, etcétera. Y también sin importar si usted está en silla de ruedas, si corre, si camina, sin importar cómo usted sea físicamente. Entonces, legalmente, esta institución, la UNESCO, desde el año 97 comenzó a hablar de cosas que a mí me preocupan como abogado y como especialista en algunas áreas de investigación. Declaración Universal sobre el Genoma Humano, clonación humana, cuestiones éticas, Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos y Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. ¿Por qué ellos hace tantos años, más de 20 años, comenzaron a hablar de esto y a proteger y salvaguardar estos derechos? ¿Alguno de ustedes tiene idea? Conexión máquina-ser humano, biotecnología, nanorobótica, clonación. Entonces, legalmente tenemos que prepararnos para salvaguardar ciertos derechos. Le pongo dos ejemplos acá. Le pongo a Cyborg para los más jovencitos y a Robocop para la generación mía. Que nosotros veíamos ese tipo de cosas y decíamos, wow, ¿y eso es real? Señores, ya es una realidad. Muchos de ustedes utilizan lentes, le puse esos lentes ahí, ¿verdad? Imagínense que ustedes hubiesen nacido en el año 30 quizá, o antes que eso, estuvieran usando anteojos. Era una tecnología que no estaba disponible, pero gracias a esa evolución tecnológica, ustedes pueden ver con mayor claridad. Y es algo que realmente es así. Si ya vi que vienen 5 minutos caminando, lo voy a avanzar. Entonces, normalmente todos nosotros somos víctimas de la manipulación de estos medios electrónicos, principalmente del código que se programó en una aplicación en específico, y somos víctimas que no creemos que somos víctimas porque pensamos que estamos en la parte objetiva. Y se lo voy a poner más claro. La mayoría de nosotros usa redes sociales, pero a veces validamos todos esos accesos a información privada que tienen las redes sociales pensando de que es lo correcto.
porque todo el mundo lo hace, pero no necesariamente que todo el mundo haga algo significa que está correcto. Muchos de ustedes recordarán cuando Facebook le pedía el acceso al GPS. Yo no entendía para qué Facebook utilizaba el GPS, pero también en esa época salió de que encontrar amigos cercanos. ¿Ustedes recuerdan? Fulanito está cerca. Yo vi mucho problema cuando amigos míos cruzaban por el 12 y le decía fulanita está cerca. Eso fue gracias a Facebook. Como docente he visto muchos inconvenientes por ChatGPT, que acá tengo a Juan Jonás Rodríguez Bencosme, que era uno de los que me atacaba para que hace unos años comenzara a usar ChatGPT. Pero miren qué pasa, les pongo un ejemplo simple. Yo como docente le diría, oigan esto, por donde va la parte ética, a ChatGPT que me desarrolle un examen o un trabajo. Ya yo no estoy siendo ético como docente, ¿verdad? Porque estoy valiéndome de una herramienta que se supone que está haciendo mi trabajo. Pero después de que ellos me hacen el trabajo, le pido a ChatGPT que me corrija ese trabajo de los estudiantes. Ustedes pueden hacer lo mismo como desarrolladores, pero saben que muchos de esos códigos no van a estar correctos, ¿verdad? Entonces, mis estudiantes que son más tigres que yo, hacen así. Le piden a ChatGPT que sintetice todo lo que yo impartí en la clase y después que ChatGPT le desarrolle el trabajo que yo le asigné. Entonces, ahí comenzamos a perder la capacidad de juicio crítico, ¿verdad? Y cuando perdemos la capacidad de juicio crítico, nos alejamos de ser humanos con un cerebro que piensa. Muestro esto que salió hace unos días. Muchos de ustedes quieren comprarse el iPhone 15, el último reloj. Señores, ese tipo de estrategia solamente se usa para controlar a las masas y se utilizan los medios electrónicos a través de estos famosos algoritmos para llegar a las personas que realmente van a hacer una inversión y obtener un beneficio con eso. Para ir cerrando, recuerden que los derechos a las personas con relación a la inteligencia artificial, hay ciertos aspectos que hay que cuidar, principalmente ustedes como desarrolladores. Lo primero es esto, el derecho a la privacidad. Recuerden que nosotros como individuos debemos de gozar de la privacidad sin importar que los terceros no pueden acceder a nuestra privacidad como individuo. Es un derecho inalienable. Derecho a la no discriminación. En estas plataformas debe de prohibirse y de utilizarse. ¿Para qué? Para evitar la discriminación en cualquier sentido. Transparencia. Señores, el problema de muchas situaciones se da por falta de conocimiento y la transparencia es esencial en estas situaciones. Derecho a la seguridad. La mayoría de personas deben de estar protegidas contra riesgos que puedan surgir a través del uso de las inteligencias artificiales, ¿verdad? Derecho a la propiedad y control de datos. ¿Cuántos de ustedes han utilizado inteligencia artificial y posteriormente han querido adjudicarse un trabajo que realmente no les pertenece? No me respondan. He visto situaciones que, por ejemplo, un pintor ganó un premio internacional por una pintura que generó a través de inteligencia artificial. Pero ese premio, ¿de quién es? ¿De la inteligencia artificial que generó la pintura? ¿Del pintor que le pidió hacer esa pintura? ¿O simplemente del pintor original del cual la base de datos se subió y que por el mayor índice de incidencia le pertenecía esa propiedad intelectual? Se lo dejo de tarea. Bien, entonces recuerden derecho a igualdad de oportunidades, derecho a la participación y rendición de cuentas, ¿verdad? La persona debe de tener oportunidad de participar en la toma de decisiones, o sea, nosotros. También derecho a la educación y la capacitación. A medida de que la inteligencia artificial cambia la naturaleza del trabajo, las personas tienen derecho a recibir capacitación. Por eso el Estado Dominicano tiene la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y también desarrolló lo que es el Consejo de Ciberseguridad. ¿Para qué? Para que nosotros nos vayamos preparando para lo que se viene. Si no, miren el ejemplo, lo que pasó en la Dirección General de Migraciones. Un malware, un software malicioso, se instaló a través del ransomware, que es un software malicioso de rescate, bloqueó los archivos, los encriptó y pidieron 40 milloncitos de pesos. Migración no lo pagó, ellos lo subastaron, nadie lo compró, lo liberaron a la Deep Web. Eso se conoce, según la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, como terrorismo contra el Estado. Bien, entonces, ya para cerrar, le dejo de tarea esto. ¿Cuántos de ustedes vieron esa película, Free Guy? Usted que la vio, no, tú que estás calladito hace rato, tú que la viste, ¿de qué trataba esa película? Exacto, hablamos de una inteligencia artificial que se suponía de un algoritmo que está programado para hacer algo específico, pero en ese sistema él comenzó a tomar sus propias decisiones.
Y al final, esas decisiones que toma un algoritmo que fue desarrollado por un programador y comete ciertas acciones, ¿de quién es la responsabilidad? Se lo dejé de tarea. Los invito a que la vean de nuevo y se entretengan. Entonces llegó el momento de preguntas y respuestas y ante todo le doy muchas gracias por no bostezar tantas veces después de comida. Juan y después allá. Diga. Cuando te hablaba sobre el derecho a datos, yo creo que fue el único que se preocupó cuando el Banco Azul tenía miedo índice de derecho aquí en República Dominicana. Espero que la más el índice de derecho que tenga para no hacer transacciones bancarias. No hay algo legal que yo pueda decir, oye, borra mi dato biométrico, porque yo no recuerdo cuando yo le di a ellos el índice de derecho mío. ¿Cuál banco? ¿Usted sigue teniendo cuenta en el Popular? Pues entonces ellos están obligados. Mira, la mayoría de instituciones tienen algo parecido a ese contrato electrónico que mencioné ahorita. Son contratos de adhesión en el cual usted se obliga a hacer lo que esté establecido en ese contrato. Usted no puede decir, mira, quítame esta partecita sí, esta partecita no. Una de las formas a través de este mundo digital de obtener que la identidad de esa persona, quien dice ser, es a través de esa información de los datos biométricos. Por eso, cuando tú instalas tu aplicación del Banco Popular en un celular nuevo, lo primero que te pide es que escanear los dedos de esta manera. Te lo enfoca, tira una foto y valida. Entonces, es la única manera de la entidad financiera poder vincular esas cuentas con el usuario del momento. Y eso es parte de la ciberseguridad, porque también esa es una forma de prevenir una intrusión del sistema de manera no autorizada para posteriormente hacer la transferencia de fondos. Cuando usted es la entidad financiera, usted sí puede solicitar que muchos de esos datos que usted no quiere tengan que eliminarlo porque usted está en su derecho. Pero mientras usted lo use, aguántese. Sobre los temas que se abordaron en esta charla y sobre esos dilemas éticos y legales, por ejemplo el del Tesla, ¿qué legislaciones aquí dominicanas hay o se están tomando para que los derechos y las responsabilidades de cada quien, los derechos y deberes de cada quien estén definidos? Me encanta esa pregunta. Mira, de hecho, desde el año 2003 nosotros somos signatarios del Convenio Internacional de Budapest o el Convenio de Cibercriminalidad. Comenzamos con eso. También nosotros tenemos la ley 53-07 de crímenes y delitos de alta tecnología que hacen pareja con lo que es el Código Penal, por ejemplo, el Código de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece ciertas normativas y sanciones cuando tú cometes cierto tipo de ilícito. Pero ese tipo de ilícito, cuando utilizas los medios electrónicos, aumenta la sanción. Por ejemplo, la estafa, normalmente en el Código Penal, la simple intención de estafa tiene una sanción y esa sanción establece penas privativas de libertad hasta de 5 años. Pero si tú utilizas un medio electrónico, telemático, una red social, llega a 7 años, lo que quiere decir que eso está estipulado. Pero en la actualidad, lo que es la decisión del presidente Luis Abinader, que por eso dije mucha gente ahí que no estoy de acuerdo con lo que dijeron por ahí, se tomó la decisión de establecer un sistema que se creen normas acorde a las necesidades actuales. Recuerden que la sociedad es un ente evolutivo y de igual manera la ley. La ley tiene que evolucionar porque la ley que no evoluciona se queda en el olvido y se estanca. Y las necesidades que todos ustedes y nosotros tenemos el día de hoy no son las mismas necesidades que vamos a tener el día de mañana. Bien, entonces muchísimas gracias por prestarme atención. Cualquier cosa, síganme en las redes sociales.